Empezamos con este canal, gente. Hola, bienvenidos. Por si no habían visto mi video anterior, soy Paula FM, también conocida como Paula, estudiante de tercer año de medicina en la UBA. Y si estás en este video es muy probablemente porque estudias medicina y quieres saber qué tip tengo para darte el día de hoy acerca de la materia de anatomía. Les voy a dar un breve contexto de cómo es esta materia en esta universidad. Ahora, anatomía. Anatomía es una materia anual que solo puede empezar en marzo. Anatomía se divide en 3 módulos. Se divide en locomotores, placnología y neuroanatomía. Ahora, cada módulo tiene su propio parcial. Tienes que tener aprobados los 3 parciales o, en dado caso, el recuperatorio del parcial que hayas perdido. Puedes perder los 3 parciales, pero tener aprobados los 3 recuperatorios con tal de que tengas aprobada cada uno de los exámenes, así sea en el examen o en su recuperatorio, estás con tu materia regular. ¿Qué significa una materia regular? No es que tu materia está aprobada, es que estás regular para poder rendir el examen final. Ahora, el examen final sí recopila la información de todos estos 3 parciales en conjunto. Cuando tienes el final aprobado, ahora sí ya tienes tu firmita en tu libreta, ya ahí sí puedes chulear la materia, ya se terminó, pasas a las siguientes materias que tengas. Empezamos por locomotor. Locomotor es el estudio de las articulaciones, músculos, de todo lo que te puede dar movilidad. Este módulo al inicio no se le hace muy extenso y en realidad lo termina siendo probablemente uno de los más cortos porque los demás tienen mucha más información, pero como este es en el que uno empieza, como que uno todavía está tratando de entender cómo se estudia, pero no se preocupen si están en ese momento estudiándolo y sienten que es pesado. Es normal, gente, es normal. La carga se va alivianando cuando uno va avanzando, uno va entendiendo cómo funciona su cabeza, cuál es el método de estudio que a uno le sirve, qué no le sirve, cómo perder menos tiempo, qué priorizar, qué información sí te tienes que saber y qué información no te tienes que saber. Y eso también se los dicen los ayudantes. Tengan mucha atención a sus ayudantes porque pueden ser fácilmente lo que les ayude a aprobar esa materia mucho mejor o tener mejor nota porque ellos son los que saben qué se suele tomar. Luego tenemos esplagnología, que esplagnología es el estudio de las vísceras. Se van a tener que aprender todas las vísceras que tiene el cuerpo y sus respectivas irrigaciones, inervaciones, todo lo que tiene. Número 3, neuroanatomía, como bien lo dice neuro, de neurología. Todo lo que contiene el encéfalo, básicamente todo lo que está al interior del cráneo. Anatomía es una materia que puedes cursar en 3 cátedras diferentes. ¿Qué es una cátedra? Una cátedra es como una subdivisión dentro de la materia. A ti te toca una sola cátedra, no es que puedas cursar varias en tiempo, no, te toca una sola y es como una forma de ver la materia. Es como el enfoque que se le da a la materia, que suele ser como dirigida siempre por una sola persona. Entonces, en anatomía hay 3 cátedras. Está la 1 que suele ser la del enfoque clínico, yo cursé en la cátedra 1. Está la 2 que suele ser la del enfoque de imágenes y está la 3 que según lo que he entendido el enfoque es como más anatomía al detalle, ¿sí? Como los detalles chiquititos de la anatomía. ¿Qué cátedra recomiendo yo para cursar anatomía? Les voy a contar lo que pasó cuando yo la cursé en el año 2023. Yo me inscribí en cátedra 1, me dieron cátedra 1 y me gustó. Debo decir que no siempre tuve el mejor trato sobre los doctores que me tomaron exámenes a mí, pero sin importar eso me llevo una muy buena imagen de la cátedra y de la cursada. Ahora, la cátedra que más recomiendan las personas es la cátedra número 2. Es la, entre comillas, la más fácil, por así decirlo. En anatomía las 3 cátedras van a aprender lo mismo, pero hay pequeños detalles que sí van a ser diferentes. Ahora, esta es la que la gente suele recomendar y probablemente si volviera a cursar anatomía me metería en esta solo porque siento que tiene más fama de tener mejores tratos hacia el estudiante. Luego está la cátedra número 3, Anatocátedra 3. Es una cátedra temida, es una cátedra en la que muchísima gente la pierde, pero tanto como mucha gente la pierde, mucha gente también la aprueba, así que no es imposible, no es que nadie jamás la aprueba, no, sí se puede aprobar, cualquier cátedra de anatomía en la que esté se puede aprobar. Claro está que en cada una de ellas vas a tener que estudiar probablemente de una forma un poco distinta según a lo que te evalúen a ti. Sobre apuntes y cursos. Yo al inicio del año no tenía mucho conocimiento de qué cursos habían sobre anatomía, entonces no había contratado ninguno. Desde inicio de año hasta final sí compré apuntes de Sabino.
literal se dedica a eso, tiene una librería que se llama El Viejo Grey, ahí vienen todos sus apuntes. En mi experiencia me sirvió mucho, porque sus apuntes tienen un muy buen resumen de lo que tienen los libros. Ahora, que tengan un buen resumen de lo que tienen los libros no hace que uno no pueda leer el libro. Yo lo que hice fue que tenía los apuntes y con esos apuntes complementaba la información que había leído en el libro, porque no siempre la encontraba directamente en el libro. Nada reemplaza la bibliografía oficial, nada. Si tienen la posibilidad de adquirir un curso o de adquirir un apunte, yo la verdad les diría que lo hicieran, porque les facilita la vida. Pero obviamente no es necesario. Si tienen acceso a los PDFs de los libros, ya, con eso es más que suficiente. Por el lado de los cursos, como les decía, al inicio del año no tenía mucho conocimiento de qué cursos existían o cuáles habían y cuáles no, entonces no había contratado ninguno. Cuando llegué a cursar neuroanatomía, me topé con un curso que se llama Preparando Anato. Así lo encontré en Instagram. Oigan, el mejor curso de anatomía. O sea, lamenté como haberlo encontrado hasta en euro, porque si lo hubiera encontrado antes, lo hubiera comprado desde el inicio del año, desde que empecé a cursarlo como tutor. Me encantó, lo recomiendo, lo usé. Tiene un montón de clases, tiene muchos videos pregrabados. Creo que también tenía tipos de preguntas, tenía en vivos para responder dudas, para hacer repasos sobre el parcial y como dar ejemplos de cómo se debería decir una imagen. O sea, se los juro, súper completísimo. Obviamente, nada de esto es publicidad. Yo solo les estoy contando lo que a mí me sirvió como mi experiencia para cursar anatomía. Yo, ¿cómo estudié anatomía? Porque en la UBA, la universidad básicamente se basa en autoaprendizaje, en todo lo que tú puedes aprender en tu casa antes y llegas a la universidad solo a reforzarlo. Entonces, cuando tú vas a cursar, tú no vas a que la gente te explique las cosas desde cero. No, tú vas a que la gente te diga, ya tienes las bases, ya sabes qué es, ahora lo vas a entender como en vida real, viendo tus ojos, pudiendo tocar todos los preparados cadavéricos que hay. Así que sí, es una materia que uno tiene que tener al día y que uno tiene que sí o sí estudiarla antes de ir a la clase, porque si no, les digo, no van a poder aprovechar la materia. No la van a poder aprovechar porque no van a entender nada cuando estén en clase. Así que sí, tienen que estudiar desde antes. Yo hacía mis propios apuntes antes de clase, llegaba a clase, los terminaba de complementar. Hacía mis apuntes en base al MUR, que era el libro que en ese momento era bibliografía oficial. Ustedes consulten que el libro es bibliografía oficial en su cátedra. Y otra cosa al respecto sobre eso. Busquen cuál es el libro que más les gusta, no se queden solo con el primer libro, porque si capaz es un libro difícil de leer, muy como complicado, luego les va a dar como fastidio ver la materia solo por ver el libro. Entonces busquen un libro que les guste. Y lo que yo les recomiendo, y lo que en su momento me recomendaron a mí, era agarrar un solo tema chiquitito, no sé, pónganle articulación del codo, articulación de la rodilla, y ver diferentes libros, buscar el PDF de diferentes libros y ver cuál de esas 3 lecturas sientes que es más fácil para ti, que te gusta más, que sientes que es más completa y sobre todo que está en la bibliografía de tu cátedra, porque aunque algo esté en la 1, puede que no esté en la 2. Anatomía es una materia en la que todos sus parciales de cada módulo son parciales orales. Se divide en 2 parciales, en un parcial oral teórico y en un parcial oral práctico. Ahora, no sé, depende de la cátedra cuál tienes antes y cuál tienes después. En la mía usualmente casi siempre tenía primero el práctico y luego el teórico. El práctico literal es que un ayudante va, te muestra un preparado, te dice qué ves acá, qué es esto, muéstrame esto, háblame de esto, y tú tienes que ir señalando, mostrándote, mostrar una imagen, tienes que decir qué ves en la imagen, qué es, qué tipo de imagen es, todo. Ese es el parcial práctico. El parcial teórico, terminas el parcial práctico, te sientan, te vuelve a llamar a alguien en una mesita y te hacen preguntas directamente así, cara a cara. Te dicen, bueno, háblame de este tema, ¿qué sabes de esto? ¿Esto es tal cosa o no es tal cosa? ¿Sí? Como que esa es la diferencia entre ambos parciales. Uno tiene que tener ambos parciales aprobados para poder tener ese módulo aprobado. Es decir, si yo pierdo ambos parciales, pues pierdes el parcial, te tocará al recuperatorio. Pero lo bueno de esta carrera es que si tú pierdes, por ejemplo, el parcial práctico, pero apruebas el teórico, tienes una tercera instancia que se llama el repechaje, como para el decidir como si merece que pase el examen o no. El repechaje casi siempre, si no es que siempre, lo da un doctor o un jefe de turno. Entonces, cuando apruebas un examen, pero pierdes el otro, te quedas ahí sentado esperando a que un doctor llame tu nombre. El doctor va y literalmente es otro teórico en el que el doctor termina de hacerte preguntas según el doctor. Pueden ser preguntas más generales, pueden ser preguntas más puntillosas, puede ser una sola pregunta, pueden ser 3 preguntas diferentes, 7, no sé, pero el doctor decide si apruebas o no con un 4. Continuando con mi método de estudio.
Yo para estos parciales que eran orales decidí estudiar de forma oral. Entonces, con los apuntes que yo me hice durante toda la cursada, me creé unas flashcards, un montón, se los juro. Yo tengo como un mazo así de cartas de solo anatomía que tenía los datos importantes, sí o sí, que tenía como un mini speech de lo que yo iba a decir si me tomaban ese tema. Entonces hacía 3 mazos diferentes. Hacía el mazo del que ya me sabía todo, que no necesitaba ver la flashcard porque estaba exactamente segura de qué era lo que decía. El mazo del que me sabía algunas cosas pero estaban incompletas. Y el mazo del que no me sabía nada, que sí o sí lo tenía que repetir porque no me sabía nada. Obviamente lo que yo hacía era que repetía más el mazo del que no me sabía nada. Las iba pasando. Cuando ya empezaba a ver que tenía el conocimiento de esas, las pasaba al que más o menos me sabía. El que más o menos me sabía también las iba repasando. Y luego terminaban todas en el mazo de las que ya me sabía todas. No sé si me hago entender, pero al final terminaba haciendo un repaso de todo, todos los días, pero lo que más repasaba era lo que menos me sabía. Obviamente repasaba de vez en cuando las que más tenía conocimiento, pero no era como mi principal enfoque. Eso fue lo que hice para los 3 parciales. Para los 3 parciales hice todas mis flashcards, hice todos como mis mini speeches de cada temita. Y eso fue lo que me ayudó a mí porque eran parciales orales, en mi experiencia, gente. Si tienen un parcial choice, no es lo mismo. No es lo mismo la forma en que van a estudiar. Para un choice uno necesita tomar más en cuenta los datos puntillosos, las típicas preguntas, ver exámenes pasados. En el oral te pueden tomar cualquier cosa. Y el oral depende de esa preguntita que te hacen. En el choice te hacen 20 preguntas y puedes sacar según las 20 preguntas cuántas te sabes. En el oral no. Se puede aprobar, yo lo aprobé. Costó, tiene su esfuerzo, tiene su intención, pero se puede aprobar. Así que nada, si están empezando esta carrera, es una carrera muy hermosa. Si esta es su primera materia, no se agobien, no se asusten, es normal. Todos pasamos por el primer año, todos pasamos por ese momento en que uno dice, Dios santo, ¿será que esto es mucho para mí? Y no, la carrera no es mucho para ustedes. Ustedes pueden con la carrera, no se asusten. Ustedes solo vayan a su ritmo y sean disciplinados. Porque la carrera de medicina no es para las personas inteligentes, es para las personas disciplinadas, ¿ok? Grábense eso en su cabeza, gente. Porque acá el que llega al final, el que se recibe de médico, el que llega a ser un médico, no necesariamente es la persona que se sabe todo y que se recuerda todo y que tiene una memoria perfecta, no, es la persona que es disciplinada para estudiar, para sentarse todos los días a estudiar, para ir a clase, para leer y para tener la intención de seguir aprendiendo. Así que no se preocupen si ustedes no eran los mejores en el colegio, eso en esta carrera no importa, importa la disciplina que le den a la carrera. ¡Chao!